Tuvimos varias miradas económicas, vamos ahora a tener opiniones políticas. Estamos con un periodista, Fernando Rosso, de La Izquierda Diario, con una socióloga, Sol Pietro, del CONICET, con un antropólogo, Pablo Semán, y con un politólogo, Julio Burman. Bien variadito. A los cuatro, gracias por venir. Gracias a vos. Empezamos por Sol. Sol, políticamente, ¿qué es lo que estás viendo después de un fin de semana caótico y el discurso de hoy y lo que viene de antes? Bueno, creo que hay muchas cosas para decir sobre todo lo que pasó esta semana y sobre el propio discurso, pero lo que me parece central es que el discurso de Macri de hoy fue un discurso que tuvo por enemigo principal a la sociedad, al conjunto de la sociedad. Y esto me parece que ya, digamos, en 2016 esto no aparecía con tanta claridad, ¿no? Aparecían como enemigos el peronismo, los trabajadores, los docentes, los estatales, como una plural, los pueblos originarios, ¿no? Y algunos lo englobaban y decían, bueno, acá hay un tema de ricos contra pobres, ¿no? Un gobierno de ricos. Y me parece que, digamos, esto que apareció hoy fue, digamos, un presidente diciendo con todas las letras que el principal obstáculo para el desarrollo es la sociedad argentina. ¿Por qué? ¿Qué interpretaste eso? Y porque es una sociedad derrochona, que no hace suficientes esfuerzos, que, digamos, qué sé yo, prende la estufa en invierno, utiliza la luz, asiste a la universidad pública. Y entonces me parece que bajo este esquema, digamos, es como que todas las demandas democráticas, de democratización del bienestar, de mayor igualdad, que tienen una historia larga en nuestro país, aparecen como demandas golpistas. Y eso, paradójicamente, me parece que movilizó fuertemente a los sectores medios urbanos también este año. Porque, digamos, estoy hablando del movimiento feminista, estoy hablando de la comunidad universitaria, hicieron dos grandes movilizaciones en este mes, que además tuvieron como una épica fuerte, porque llovía, hacía mucho frío, duraron mucho tiempo, y que se incorporaron de alguna manera a las movilizaciones que veníamos viendo de trabajadores formales, trabajadores informales, como más tradicionales. Y me parece como que el resultado paradójico de esto es que, digamos, Macri de alguna manera eligió poner a la sociedad como enemigo. Y la historia va mostrando que cuando la sociedad se ve acorralada desde el poder, empieza a tejer, digamos, alianzas defensivas, en defensa propia, incluso antes que las alianzas que puede tejer la oposición a un nivel más superestructural, por llamarlo de una manera. Y creo que la política está viendo eso también, y eso habilita otros niveles de esperanza, y que algunas personas empiecen a preguntar cada vez más, a medida que baja la credibilidad, si, digamos, si esta es la única forma de seguir, ¿no? O sea, o si hay otras maneras. Julio, ¿qué lectura estás haciendo? Bueno, muy fuerte lo que se está proponiendo, ¿no? Duhovne, después de Macri, habló de un superávit primario de 1 punto para 2020, o sea, acá no más. Esto claramente es ajuste más impuestos, ¿no? Retenciones y ajustarse el cinturón, sobre todo para el Estado argentino. Ahora, lo interesante es qué es lo que está transmitiendo el presidente Macri con este discurso, porque básicamente le está pidiendo perdón a su electorado por lo que va a hacer, ¿no? Está advirtiendo que va a ser muy duro, que dijo es lo más duro que me pasó en mi vida después de haber sido secuestrado, y está haciendo eso pese a que, fíjate, de todas las palabras que utilizó, habló de cuadernos, habló de corrupción, habló de el cambio, toda la épica, digamos, cambiemita, le está hablando a su electorado, le está pidiendo algo así como aguántenme porque sin ustedes no puedo, y es cierto, si Macri pierde el núcleo duro de apoyo, esos 30 puntos que decimos siempre que es más o menos lo que tiene como imagen positiva, le va a costar mucho a Macri transitar en los próximos, lo que viene. Si perfora ese techo, ese piso, mejor dicho, porque para él es un piso, porque para un presidencialismo como el argentino hace falta que el presidente tenga popularidad, no puede haber un Temer en Argentina, no puede imaginar alguien con 7% de popularidad o menos. Macri va a tener que hacer muchísima comunicación directa con ese público, estimular todo lo que ese público está demandando, y me parece que es un poco lo que hizo, ¿no? Es una cosa dificilísima lo que se propone hacer. Esperemos que
pueda zafar de esto. Por ahí una pregunta para Fernando. Suponiendo que el programa financiero logre restabilizar el tipo de cambio, suponiendo que la política más o menos se ordene, Fernando, desde el punto de vista de la sociedad, ¿vos cómo ves que puede evolucionar esto? Es decir, ¿puede escalar la conflictividad social? ¿Puede haber más protesta por ese lado? Solo hablaba recién de la clase media. Sí, coincido en parte con lo que planteaba Sol, porque es difícil que no haya conflictividad que ya existe, ¿no? Primero es difícil que pueda estabilizar el programa financiero. Hay muchos agujeros y muchas dudas. Está viajando Duhovne a Estados Unidos para ver qué acuerdo hace, qué tipo de acuerdo y en cuánto tiempo. Y en ese sentido, cómo se mantienen el dólar, los mercados, etcétera. Pero después, todo lo que apuntó hasta ahora son medidas de ajuste. Hay la impresión que es como que locura es hacer todos los días lo mismo y empezar a esperar resultados diferentes, ¿no? Y fue como más de lo mismo recargado. Siempre en la misma dirección, inclusive los cambios que son bastante mover los muebles del lugar, los cambios de los ministerios, etcétera, y la chica de ministerios, pero siempre pasando trabajo a secretaría, pasando salud a secretaría. Para mí es indiscutible que va a haber más conflictividad. Fue el momento más de la ruista de Macri, evidentemente, esta semana y estos días, y me da la impresión que aparte las medidas que toman hacen como un dualdismo culposo, ¿no? Es como que toman medidas de las que no están convencidos. Voy a aplicar un impuesto, pero que es el peor de los impuestos. Malísimo, que puedo... malo, malísimo. Malo o malísimo. Entonces me parece que, sí, no por, digamos, pero si eso sirvió para administrar en algún momento la crisis, etcétera, me parece que ha perdido bastante el control de todo eso. Y la conflictividad, como siempre, está limitada en gran parte. Yo creo que tiene muchas debilidades, muchos errores, muchas internas que se ventilaron todo el fin de semana, muchos rumores que dejaron correr. Eso quería preguntar, Pablo. Esto que vimos anonadados el fin de semana, la desprolijidad que no había mostrado el gobierno, seguramente como todo grupo a mano, debe haber enemistades, debe haber internas. Ahora, que hayan quedado tan expuestas de una manera, hasta diría, obscena y llamativa, ¿no? Porque mantenían cierta prolijidad. A mí me parece que por un lado hay una importante desorganización y enfrentamiento del núcleo dirigente, pero por otro lado me parece que expresa esa situación algo que está pasando entre el gobierno, los dirigentes del gobierno, instituciones, medios de comunicación que apoyaron la emergencia y la subida de Macri, que es que tienen una fantasía que muestra también el grado de desorientación, porque la idea de querer poner un ministro político que sea un peronista, ¿no? Que alguien que maneje los gobernadores para generar acuerdos, cuando por el otro lado tienen una política que es imposible de acordar, es realmente una fantasía imposible, y desde afuera le alientan eso y operan eso para que el gobierno haga eso, pero yo creo que ellos no querían hacer eso. Y lo que queda expresado es esa división dentro de la alianza social gobernante. Yo quería retomar otra cosa que me parece que es importante, que estuvo pasando, que es, me parece en consonancia con lo que decía Sol, que hubo un periodo de ascenso y emergencia del discurso pro mercado, del discurso más liberal, que eso empieza claramente en 2007, que se va proyectando hasta 2011, hasta 2015... y que el ejercicio del gobierno desgastó ese discurso, y me parece que es la primera vez que estamos en un punto de inflexión del proceso de ascenso de ese discurso. Y por otro lado me parece que hay otra transición más cortita que pasó del año pasado a este, que es Macri pasó de demonizar a mafias, grupos chiquitos, a así demonizar a la sociedad, y entonces eso, digamos, entra a funcionar con ese proceso de erosión del discurso liberal. Me parece que todavía la sociedad está en una situación que es en una víspera angustiada. La gente, yo creo que recibió la devaluación y todo el proceso de deliberación sobre el gabinete, como quien va a entrar a un quirófano y dice, me va a doler mucho, ¿cómo nos vamos a recuperar? Y hoy Macri fue un padre malo explicando los cachetazos. O sea que eso no hizo nada bien a su relación con la sociedad. Sí, por ahí para Julio, que le había dicho algo que me parecía que se podía completar con lo siguiente. ¿Cuánto juega en esto la desintegración del peronismo? Es decir, el hecho de que enfrente haya
una atonía dispersa, digamos. ¿Contribuye a que el gobierno pueda rodar dentro de su propia ineficiencia sin que se le pongan obstáculos graves? Yo creo que hay mucha ilusión en el gobierno sobre eso, ¿no? La idea que el gobierno sigue siendo competitivo porque enfrente está desorganizado. Sí. Pero hay que tomar en consideración que en Argentina todas las coaliciones son muy inestables. La coalición Cambiemos tiene muy poca vida y no sabemos si, bueno, lo que mencionaba Marcelo, esta escenario que no tanto nos llamó la atención, que parecía verse resquebrajar parte de esa alianza, creo que era un poco tal vez el contexto, ¿verdad?, que nos lleva a pensar eso. Pero no solo el resquebrajamiento o las divisiones, sino la desprolijidad. Sí, sí. O sea, el gobierno no había, uno puede gustar más o menos las políticas, ahora no había mostrado semejante descomposición, suena como muy feo, ¿no? Pero el fin de semana suena tal vez exagerado. El fin de semana veías un gobierno en descomposición, ¿no? También lo que dejó después como resultado de esto es que algunos ministros, Marcos Peña y Duhovne, están más fuertes que antes, porque finalmente tienen más atribuciones y más dependencias de su cargo en los ravioles del gabinete, así que también lo que parecía desprolijidad termina siendo, como siempre, refuerzo del modelo inicial. Pero el punto es que si uno mira lo que pasó en América Latina desde la elección chilena hasta la última elección, que fue la de México probablemente, son todas coaliciones nuevas, ¿no? Y la historia argentina también, la historia argentina muy reciente, es de una recomposición de coaliciones elección tras elección. Por lo tanto, me parece que proyectar el futuro político argentino a partir de los tres actores que creemos que están, ¿no? El peronismo racional, Cristina y Cambiemos. ¿Lo del peronismo racional lo asumís como propio o adoptaste la definición? Con adjetivos, pongámosle, ¿no? Todos esos peronismos. Pero creer que esos son espacios estables puede no ser tan correcto, me parece, ¿no? Hay varias razones para creer que eso puede cambiar. ¿Creen que de aquí a 2019 puede emerger algo nuevo, algo distinto, algo desconocido, algo que hoy no esté en el tablero? En primer lugar, me parece que los gobiernos en Argentina producen sus propias derrotas y, digamos, las oposiciones crecen a partir de los errores de los gobiernos. Eso tiene que ver con la dinámica de los últimos 15 años y fue bastante así. Lo otro es, yo creo que puede aparecer algo nuevo. Me parece que en la oposición, cuyo núcleo es el peronismo, pero no es solo el peronismo, hay un encono estructural y entonces tiene que haber una especie de proceso opositor que permita superar el encono estructural. No hay, para mí, síntesis posible dentro de la oposición sin un proceso político de superar ese encono. Así el encono Cristina... El encono Cristina, peronismo racional. Y también me parece que es importante incluir en esto qué va a ser el radicalismo, porque el radicalismo, yo creo que por lo menos una parte del radicalismo se va a salir de la coalición gobernante y puede generar algo nuevo junto con socialistas, por ejemplo. Yo no coincido mucho con lo que plantea Julio, porque más poder institucional no quiere decir más poder político, ¿no? Me parece que lo que vimos todo el fin de semana, que Peña era el responsable de todas estas cosas y que muchos dentro de la propia coalición pedían su cabeza, o los medios, Duhovne, que, bueno, sé cuánto tendrá operación o no, pero iba a ser reemplazado y es el ministro que quedó por descarte porque supuestamente otro no aceptó. Se lo notó en parte en la conferencia de prensa hoy diciendo voy con mi equipo, dirijo gente, etcétera. No lo veo con esa fortaleza política. Sí veo que tiene mucho más gobernabilidad prestada que propia. Y ahí me parece que entra la CGT, que está inconmovible, dice yo tengo un paro para dentro de los tiempos argentinos un siglo. Y una conflictividad, hoy hubo movilizaciones importantes entre todos los estatales a modernización, espontáneas en gran parte, porque, bueno, esto es evidente que lo que va por arriba es para hacer despidos, o en Astilleros Río Santiago, el otro día 1 hora de enfrentamientos y de resistencia, cosa que no muestran los medios, que no está a la altura de lo que hace la CGT u otras organizaciones sindicales que, digamos, porque la discusión es si vamos a esperar a ver qué pasa en el 2019, en el 2019 nos puede haber pasado todo el ajuste que se propone Macri ahora. Me parece que el único lenguaje que entienden este tipo de gobiernos es el de la calle y es el que hasta ahora se viene expresando disgregadamente de distintas maneras, pero frenando, digamos, con las direcciones sindicales frenando lo más posible como hasta ahora. Una última, Sol. Sí, me parece que hoy el gobierno de alguna manera admitió
el fracaso. O sea, al autocaracterizarse como un gobierno de transición y al decir que el crecimiento va a venir recién en el 2020, es una caracterización fuerte para quien sea de la oposición que la quiera leer. Y además me parece que el salario real se va a deteriorar mucho más en lo que queda del año. Entonces, y ahí hay que ver si el 25 es mucho tiempo, es poco tiempo, ¿no? Hay que ver. Me parece que las condiciones no son las mismas que en mayo, cuando fue la corrida, y que, digamos, si bien las políticas van en una misma dirección, las condiciones cambiaron y quizás facilitan, digamos, que la oposición lo lea de otra manera y empiece a sintetizar parte de este malestar. Pablo, Sol, Julio y Fernando, los cuatro, gracias por venir. Gracias a vos. Breve corte y cerramos el programa, ni siquiera corte, enseguida cerramos el programa con Emanuel y con José ahí en la pantalla grande. Bueno, programa especial hoy en emergencia económica. Palabra hoy, una de las palabras sobresalientes, el discurso del presidente Macri. A modo de síntesis, a modo de resumen, Emanuel. Me parece que, de vuelta, estamos tratando de solucionar problemas del futuro cuando el problema lo tenemos en el presente y seguimos tratando de parar una corrida haciendo señales y dando discursos y haciendo anuncios cuando una corrida se para básicamente vendiendo dólares. Creo que la única buena señal, si me preguntás, es el viaje de la conducción del Banco Central a Washington, porque imagino que si viaja la conducción del Banco Central... Pues es que es clave que el Fondo Monetario le permita cambiar la política monetaria. O sea, cambiar la política monetaria porque evidentemente la estrategia del fondo era hacemos este anuncio y para la corrida. Se hizo el anuncio y el Banco Central ya perdió 11.000 millones de dólares del anuncio. Entonces, evidentemente, el anuncio no fue suficiente para parar la corrida. Creo que este viaje de las autoridades del Banco Central puede política apuntar monetaria es poder vender más. Es poder vender reservas y es poder vender dólar futuro. La tasa ya la hemos subido a niveles que son suficientes como parar, pero nos falta, me parece, encarar y usar todas las herramientas para parar una corrida que, hay que decirlo, desde el 2001 probablemente es la más intensa. A modo de cierre, José. Sí, políticamente me parece que la gran novedad de las últimas semanas es que lo que se está poniendo en riesgo es la relación de Macri con su núcleo duro, con su minoría intensa. Es decir, retenciones, tema que afecta centralmente al campo. Hemos mostrado 20 veces el mapa de voto a Macri con el mapa de voto a la soja, exactamente. Reforma previsional, la gente de más edad, los más viejos, los adultos mayores, como se dice piadosamente por ahí, que también son parte esencial del voto a Macri. Y por último, la clase media, a la cual el gobierno no le puede garantizar más una de las grandes demandas históricas de la clase media argentina, que es dólar barato, para ahorrar, para irse al exterior, para comprar electrodomésticos. Es algo que el gobierno dijo que decidió que ya no puede mostrarle. Esto es cómo se rompió el bloque comunicacional con la reforma previsional, la fórmula antigua y la fórmula nueva. Esta infografía salió en la página 3 de Clarín, digamos, en su momento. Entonces, ahí se les rompió y si vemos otros indicadores y otros elementos, me parece que la gran novedad política es que lo que está en crisis es la relación de Macri con su núcleo duro. Es un problema grave porque el presidente en algún lado se tiene que parar. Aunque sea en un 20%, en un 25%, vos podés gobernar la Argentina. No hace falta tener una mayoría absoluta, el 54%, no hace falta. Vos podés gobernar la mayoría, como hizo Cristina entre 2009 y 2011, como hizo Menem 97-99, desde una minoría, pero tiene que ser una minoría sólida. Cuando se empieza a resquebrajar esa minoría, ahí estás en problemas. Segunda placa, José. A ver, la vamos viendo, si querés. Esta era el nivel de... Bueno, cómo cae el voto, la satisfacción con el gobierno, no solo entre los sectores de menores ingresos, en la línea verde, no solo entre la clase media, en la línea celeste, sino también un poco en el ABC1, digamos, cómo se viene desplomando. Es decir, de nuevo, la relación de Macri con la clase social o los sectores sociales que más lo apoyan. Y pongamos, si está por ahí, la placa que muestra
el voto a Macri, al macrismo, el voto a Cambiemos con la siembra de soja, donde se ve también cómo Macri hasta el momento se había resistido a todos los consejos de todos los economistas, no solo de Manuel acá presente, sino de sus propios economistas que le decían hay que poner retenciones con el tipo de cambio 80% evaluado, hay que poner retenciones. Él se venía resistiendo. Hoy finalmente aceptó que había que poner esto, que no sé cómo se llama. Derecho de exportación. Y ahí puso en crisis eso. Notable hoy, ¿no? Porque el discurso de Macri, no digo que haya sido solo eso, pero es como alguno de los ejes. Retenciones, precios cuidados, sí. Habló de retenciones, habló de precios cuidados y habló de aguache. Porque son tres que Macri diga íconos. Que Macri diga si es kirchnerista. Fíjate un detalle sobre las retenciones y me parece que en esto el gobierno sí, yo creo que hace lo que puede para hablarle a su núcleo duro, pero con las restricciones económicas que tiene. Esto es el antikirchnerismo llevado a la máxima expresión. El kirchnerismo, ¿cuándo nace, dicen algunos? Con las retenciones móviles. Con la derrota de la 125. Sí. Bueno, Macri puso retenciones fijas, porque eso es lo que es, apostando a que el campo haga un esfuerzo ahora, pero a medida que el tipo de cambio vaya aumentando, esa retención se licúe y entonces ese impuesto termine siendo anecdótico. Claro, porque hay 4 pesos por dólar, no es lo mismo... Es un valor fijo por dólar, con lo cual si aumenta el tipo de cambio, el peso de esa retención sobre la facturación total se va licuando. Sí, tal vez una enseñanza final, que todos los gobiernos tienen que ser un poco dualdistas. No les quede, todos los gobiernos en la Argentina del 2001 por acá tienen que tener algo de dualdismo, que fue Manuel que puso las retenciones en primer lugar. Completamente, y de hecho hubiese sido, de hecho Macri fue uno de los pocos gobiernos que con una devaluación como la del 2016 no puso retenciones, y esa fue del 60%. Esta que fue del 100 evidentemente ya forzó al gobierno a poner una retención chiquita, hay que decir. Dualdistas somos todos. Me permito hacer un poco de futurología. Política ficción para el 2019. ¿Qué puede llegar a tener Macri o María Eugenia Vidal o quien sea el candidato del oficialismo, Rodríguez Larreta, el que sea, como oferta política, dado la situación en la que estamos y lo que queda un poco de conclusión del programa de hoy? En términos... Hasta entrado 2019, en el mejor de los casos, no hay reversión de la tendencia recesiva. Bueno, es que eso te iba a decir, en términos económicos poco, digamos. Este año va a terminar con una caída del producto de 2%, con inflación arriba del 40% y dejando un arrastre negativo para el año que viene de por lo menos -1,5 puntos. O sea, Macri había empezado este año diciendo va a ser la primera vez en muchos años que vamos a tener 2 años consecutivos. Sí, el famoso maleficio. Y al parecer va a terminar al revés, va a terminar con un extraño récord que es 2 años seguidos de caída, porque esta va a ser la peor crisis desde el 2001. No tan grande como la del 2001, pero la peor. Con lo cual la campaña el año que viene, si hay algo que es seguro, es que no va a girar en torno a la economía. Lo máximo, me parece ahora, si bien todavía es muy prematuro, pero lo máximo que va a tener para mostrar es, en el mejor de los casos, hemos podido superar la crisis. Y la otra, la constante, ¿no? Para usar esa figura de Martín Rodríguez, ser la oposición de la oposición. O sea, si no nos votan a nosotros, va a decir, viene Cuco, ¿no? Como 2 argumentos, no se me ocurre otro. Sí, yo no le veo una beta, por ahora no le veo, la van a tratar de buscar, obviamente. Supongo que lo que van a decir efectivamente es, tuvimos una turbulencia, la estamos superando, necesitamos que nos acompañen para hacer... Eso es lo único que me parece que pueden articular. De todos modos, como argumento central de campaña, es flojo. Muchas gracias a los dos. Bueno, estamos terminando un programa especial, en un día especial. En realidad todos los días últimos lamentablemente vienen siendo especiales y no por las buenas razones. Pero bueno, aquí estamos para tratar de aportar un poco de información, análisis, opinión y ponerle claridad a cosas que a veces parecen muy oscuras. Se quedan, por supuesto, en la programación de C5N. Nosotros el próximo lunes a las 22 horas aquí en Desafío 2018. Chao.